Hola, me llamo Javier Ceja Navarro y soy un investigador en el Laboratorio Nacional de Berkeley. En mi grupo, estudiamos microbios y las formas en que estos interactúan unos con otros, con animales, con plantas y el suelo. La idea detrás de mi investigación es el poder entender la complejidad de la naturaleza y todas sus partes. Desde un microbio a un insecto, hasta campos donde crecen pastos y árboles. Bienvenidos al laboratorio. Esta inquietud por entender la naturaleza viene de mi sangre, de mis orígenes como mexicano y la conexión que mis ancestros, los coras y huicholes, han mantenido con la naturaleza. Para mí, mi investigación es una forma de honrar a mi gente y su amor por la tierra. Como parte de los proyectos de mi laboratorio, tenemos el estudio de los microbios que viven en el estómago de insectos, como la broca del café. La broca del café es uno de los insectos que estudio en mi laboratorio. Es una de las criaturas más impresionantes porque es capaz de sobrevivir niveles tóxicos de cafeína. En un día, la broca del café consume la cafeína que estaría contenida en 500 tacitas de café. Y todo gracias a los microbios en su pequeño estómago. En mi laboratorio usamos este tipo de jarras a las que llamamos sistema simplificado, que es prácticamente una jarra de vidrio con perlas de vidrio en las que crecemos plantas en condiciones estériles. Y la idea aquí es recrear la complejidad del suelo al agregar organismo tras microorganismo a este sistema. De esta forma podemos monitorear cuáles son los efectos de diversidad en el crecimiento de la planta. Mis intereses incluyen el entender cómo diferentes tipos de microbios interactúan unos con otros. Para esto, mi investigación busca enfocarse en todos los tipos de microbios que viven en el ambiente, ya sean bacterias, hongos u organismos protozoarios, como esta amiba que aislamos de los suelos de California y que pueden ver en este video moviéndose y alimentándose de bacterias y materia orgánica. Para entender cómo estos diferentes tipos de microbios se conectan, usamos diferentes tipos de sistemas experimentales. Por ejemplo, esta jarra con perlas de vidrio, donde hemos crecido un pasto en condiciones estériles. Una vez que el pasto creció, agregamos primero bacterias y después la amiba que vimos en el microscopio, para después analizar cómo la presencia de bacterias y protozoarios influencia tanto a la planta como la respiración dentro de la jarra. Ahora, estas jarras son solo uno de los recursos que usamos para analizar las interacciones entre microbios y el ambiente. Otro ejemplo de estos sistemas es el EcoPot, una cámara ambiental de más de 2 metros de alto en la que podemos controlar condiciones ambientales como son temperatura, humedad y radiación solar, y así estudiar las respuestas de microbios, plantas y el suelo a situaciones como sequías y otras consecuencias del cambio climático.
Mi objetivo para el futuro es el continuar desarrollando el conocimiento que nos ayude a entender mejor la naturaleza. Pero más que todo, quiero ser partícipe en la formación de la próxima generación de científicos preocupados por proteger a nuestro planeta. Al final, puedo decir que he llegado hasta donde estoy gracias a aquellos que no dudaron en brindarme una oportunidad. Y ahora espero servir de ejemplo, mostrando que puedes llegar a donde tú quieras sin importar de dónde vengas. Claro que se puede.